Estábamos esperando esta noticia. El Parlamento Europeo acaba de reelegir a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. La conservadora alemana extiende su mandato hasta 2029 y enfrenta numerosos retos internos y externos que pasan por la guerra en Ucrania y los altos costos de la energía derivados de ese conflicto, pero también la relación con Estados Unidos y China. Para analizar el panorama vamos a conectar con Jochen Kleinschmidt, politólogo, investigador asociado en la Cátedra de Política Internacional de la Universidad Politécnica de Dresde en Alemania. Jochen, gracias por estar con nosotros en France 24. Gracias por invitarme, Francisco. Buenas tardes. Jochen, Ursula von der Leyen acaba de ser elegida nuevamente como presidenta de la Comisión Europea. ¿Qué nos dice esta votación? Bueno, la votación nos dice que puede contar con el apoyo suficiente de diferentes facciones políticas, que puede movilizar, por ejemplo, los verdes europeos, por lo menos en su gran mayoría, para su política. También sabemos que va a ser difícil el camino en adelante, sobre todo en términos de la política energética, por ejemplo, donde los liberales y los conservadores en su mayoría ven con escepticismo la salida del motor de combustión y piden excepciones de la terminación de esa tecnología para utilizar combustibles ecológicos, los así llamados e-fuels. Así que la política energética será un futuro, no voy a decir problema, pero un reto. También va a tener que negociar la dependencia de energía rusa, de recursos energéticos rusos, el gas, el petróleo que todavía llega desde Rusia, en realidad ha aumentado la dependencia de esos recursos rusos, lo que en la situación estratégica en la que se encuentra Europa es un problema, es un reto para von der Leyen. Hablemos de su primer mandato. ¿Cuáles crees tú que son los hitos o las estrategias que ella usó que tú destacarías? Ella buscó generalmente acercarse a los países de Europa Central, a los países de Europa Central Oriental en términos de enfrentar a Rusia. Obtuvo un posicionamiento generalmente sólido, aunque no pudo lograr todo lo que querían los países de Europa Central Oriental, pero logró más que se hubiera podido solamente según las actitudes de los países occidentales, con su actitud generalmente más suave con respecto a, por ejemplo, a las sanciones económicas. Así que también el nombramiento de Kaja Kallas de Estonia como encargada de relaciones exteriores es un símbolo, no solo un símbolo, también un nombramiento concreto que va a conducir a decisiones concretas, pero en este momento sobre todo es un símbolo concreto para ¿qué significa que la Unión Europea va a hacer frente contra Rusia? Jochen, esta votación, o bueno, hablemos ya de esta reelección, llega justo un día después de que el medio político informara que el Tribunal General de la Unión Europea dictaminara que la Comisión Europea, con von der Leyen a la cabeza, no fue lo suficientemente transparente con los contratos de compra de vacunas contra el COVID-19. ¿Crees tú que esta noticia afecta de alguna manera la imagen de Úrsula o tiene una imagen bastante fuerte donde no es muy permeable este tipo de noticias? Existe esa noticia, no creo que se va a volver un escándalo mayor, justamente porque, existen diferentes escándalos nacionales en diferentes países con respecto a la compra de vacunas, de diferentes tipos de productos médicos para la pandemia, en la situación del coronavirus en los últimos años. En general, la imagen pública de von der Leyen es uno de integridad. No creo que esa noticia va a dañar profundamente su imagen. Tal vez va a generar algunas situaciones incómodas, pero en realidad el interés de la mayoría de las facciones del Parlamento Europeo es que
hay que tener un liderazgo funcional. Han logrado ese liderazgo funcional con compromisos, con un consenso que fue producido en circunstancias difíciles de fragmentación y de polarización política. El interés de todas las fuerzas moderadas va a ser mantener ese consenso, mantener esa funcionalidad. No creo que ese escándalo va a tener un impacto mayor. Hablabas tú de que esta noticia podía producir ciertos inconvenientes o momentos incómodos. Quiero preguntarte, de hecho, por una incomodidad, porque conocemos las tensiones entre el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el bloque. Orbán tiene la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea hasta fin de año. ¿Cómo podemos esperar, crees tú, que se dé esta relación teniendo en cuenta la reciente conformación de su nuevo grupo parlamentario? Bueno, en realidad ya estuvo claro que la presidencia de Orbán iba a ser una farándula para la derecha europea y también para los republicanos de Trump en Estados Unidos, que han construido una relación informal pero importante con Orbán. No se va a dedicar a la política europea en un senso estricto, y consecuentemente von der Leyen y los otros países europeos están boicoteando a su presidencia, mandando oficiales de rango inferior a las reuniones. Así que será una época difícil en términos de tomar decisiones concretas, pero Orbán no tiene un peso mediático inmenso. El peso político, el peso institucional dentro de las instituciones europeas y el peso económico de Hungría dentro del contexto de Europa es en realidad menor. Así que otra vez va a generar momentos incómodos, va a generar seguramente escándalos mediáticos, no va a conducir a problemas mayores. Jochen, y última pregunta muy brevemente porque se nos fue el tiempo. De regresar Donald Trump a la Casa Blanca, ¿cómo crees tú que sería la relación de la Unión Europea ahora con Úrsula a la cabeza con Estados Unidos? Bueno, Trump ha señalado ya con el nombramiento de J.D. Vance como vicepresidenta que esta administración de Trump sí será elegido, eso queda incierto obviamente, pero es que una segunda administración de Trump será una administración fundamentalista de derecha radical que va a buscar no tratar realmente con la Unión Europea, pero con países individuales que serán ideológicamente compatibles. Uno va a ver entonces Orbán y algunos otros políticos de extrema derecha, posiblemente Meloni en Italia. Lo que es su problema es que ya no tiene un contraparte como Boris Johnson, quien era su contraparte ideológico. Ahora está Keir Starmer, un moderado, un centrista, así que la relación no será tan llamativa como en la primera administración de Trump.